El motor está encendido. Parece funcionar normalmente. Pero notas algo extraño. En ocasiones, tarda más de lo habitual en arrancar. Otras veces, el ralentí comienza a fluctuar. Aceleras. Y el motor responde con menos fuerza. Después de unos kilómetros, se enciende. Check engine. Conectas el escáner. Y aparece P0345. Entonces aparece la pregunta: ¿qué significa este código? Y más importante todavía, ¿qué significa ese bank 2 que aparece al final? Porque aquí no solamente estamos hablando de un sensor. Estamos hablando de posición del árbol de levas, sincronización del motor, banco de cilindros, señal eléctrica y comunicación entre el motor y la ECU. Y cambiar el sensor inmediatamente puede ser exactamente el error que te haga gastar dinero sin solucionar el problema. ¿Qué significa el código P0345? El código P0345 significa Camshaft Position Sensor a Circuit Malfunction, Bank 2. En español, mal funcionamiento del circuito del sensor de posición del árbol de levas a banco 2. La ECU detectó un problema relacionado con el circuito del sensor CMP-A correspondiente al bank 2. Pero atención, P0345 no significa automáticamente que el sensor esté dañado. El problema puede encontrarse en sensor CMP, cableado, conector, alimentación, tierra, circuito de señal, reluctor, sincronización, sistema VVT. ¿Qué significa bank 2? Esta parte es fundamental. En un motor de 4 cilindros en línea, normalmente existe una sola bancada. Pero en motores V6, V8, V10, V12, existen dos bancadas de cilindros. Por eso aparecen Bank 1, el banco que contiene el cilindro número 1. Bank 2, el banco contrario. Por ejemplo, en un motor V6, una bancada puede contener cilindros 1, 3-5. Y la otra, cilindros 2-4-6. Pero la distribución exacta depende del fabricante. Por eso nunca debemos determinar bank 2 simplemente mirando el motor desde el frente. Hay que consultar manual de servicio, diagrama del fabricante, información específica del motor. ¿Qué es el sensor CMP? CMP significa Camshaft Position Sensor. Sensor de posición del árbol de levas. Su trabajo es informar a la ECU. Posición del árbol de levas. Fase del motor. Posición relativa respecto al cigüeñal. Esta información ayuda a controlar inyección, encendido, sincronización, VVT, identificación de cilindros. CKP y CMP, el equipo que mantiene sincronizado el motor. Aquí tenemos dos sensores fundamentales. CKP. Sensor de posición del cigüeñal. Le indica a la ECU dónde está el cigüeñal. CMP. Sensor de posición del árbol de levas. Le indica dónde está el árbol de levas. La ECU compara ambas señales. Si todo está correcto, la computadora sabe exactamente qué cilindro está en qué fase, cuándo inyectar, cuándo encender, cómo controlar el VVT. Pero si la señal CMP del Bank 2 presenta un problema, la ECU puede perder parte de esa referencia. ¿Qué síntomas puede producir el P0345? Dependiendo del vehículo y de la estrategia de la ECU, pueden aparecer dificultad para arrancar, arranque prolongado, motor que gira pero no enciende, ralentí inestable, pérdida de potencia, aceleración lenta, tirones, fallos de encendido, aumento del consumo de combustible, apagados ocasionales, check engine encendido. En algunos vehículos, el motor puede funcionar aparentemente bien. Y ese es precisamente el problema. Porque el conductor puede pensar: si el carro funciona, el código no debe ser importante. Y no necesariamente es así.
¿Por qué puede seguir funcionando? La ECU puede utilizar estrategias de respaldo. Si la señal CMP presenta problemas, puede apoyarse principalmente en el CKP para mantener el motor funcionando. Pero puede perder algunas capacidades de control preciso. Por eso pueden aparecer arranques más largos, menor rendimiento, consumo elevado, funcionamiento irregular. Principales causas del P0345. 1. Sensor CMP defectuoso. El sensor del Band 2 puede tener falla interna, señal incorrecta, pérdida de sensibilidad. Puede fallar especialmente en caliente, bajo vibración, después de cierto tiempo de funcionamiento. 2. Conector defectuoso. Un conector puede presentar terminales flojos, corrosión, humedad, aceite. Una conexión deficiente puede provocar una señal incorrecta. 3. Cableado dañado. El arnés puede presentar cables rotos, cortocircuitos, circuitos abiertos, aislamiento quemado. Y en muchos motores, el cableado pasa cerca de zonas calientes. El calor puede deteriorar el aislamiento con el tiempo. 4. Problemas de alimentación. Dependiendo del diseño, el sensor puede requerir alimentación, tierra, circuito de señal. Si alguno falla, la ECU puede registrar P0345. 5. Mala conexión a tierra. Una tierra deficiente puede provocar señal inestable, pérdida de comunicación, funcionamiento irregular. Por eso una simple prueba de continuidad no siempre es suficiente. 6. Problemas con el reluctor. El sensor necesita una referencia física del árbol. Si el reluctor está dañado, deformado, desplazado, flojo, la señal puede ser incorrecta. 7. Cadena de distribución estirada. Una cadena desgastada puede modificar la relación entre cigüeñal, árbol de levas. La ECU puede detectar que la sincronización ya no coincide. 8. Problemas de VVT. En motores modernos, el árbol de levas puede cambiar de posición mediante VVT, CVVT, VVTI, VTC u otros sistemas equivalentes. Un problema con solenoide, actuador, presión de aceite, conductos de aceite. Puede afectar la posición del árbol. 9. Problemas de aceite. En sistemas VVT, el aceite también participa en el control de la sincronización. Por eso debemos revisar nivel, viscosidad, estado, contaminación. Un motor con aceite degradado puede presentar problemas de funcionamiento del sistema de distribución variable. Diagnóstico profesional. Ahora viene la parte más importante. Porque un P0345 no debe diagnosticarse simplemente cambiando el sensor. Paso 1. Escanear todos los códigos. Primero hay que revisar si existen P0335, P0336, P0340, P0341, P0342, P0343, P0344. Otros códigos CMP. Códigos VVT. Códigos de sincronización. Códigos de misfire. Si aparecen varios códigos relacionados, hay que encontrar primero la causa común. Paso 2. Identificar correctamente Band 2. Antes de tocar nada, hay que confirmar qué bancada es Band 2. ¿Cuál es el sensor A? ¿Dónde está ubicado? Esto es especialmente importante en motores V6 y V8. No debemos asumir que el sensor que estamos mirando es el correcto. Paso 3. Revisar freeze frame. Analizar RPM, temperatura, carga, velocidad, condiciones en que apareció el código. Esto puede decirnos si la falla aparece al arrancar, en ralentí, acelerando, con el motor caliente. Paso 4. Inspección visual. Revisar sensor CMP, conector, terminales,
Cableado. Buscar. Cables quemados. Cables rosados. Aceite. Humedad. Corrosión. Reparaciones anteriores. Paso 5. Comprobar alimentación y tierra. Utilizando el diagrama eléctrico del vehículo. Comprobar. Alimentación. Tierra. Circuito de señal. No debemos asumir valores universales. Cada sistema puede tener una configuración diferente. Paso 6. Revisar el circuito de señal. Comprobar si existe. Circuito abierto. Corto a tierra. Corto a voltaje. Resistencia anormal. Esta prueba puede determinar si el problema está entre sensor arnés seco. Paso 7. Analizar la señal. Aquí el osciloscopio se vuelve una herramienta extremadamente útil. Permite observar forma de onda, amplitud, frecuencia, interrupciones, ruido eléctrico. Y en un sistema con dos bancadas. También podemos comparar el comportamiento del Bank 1 con Bank 2. Paso 8. Comparar CMP con CKP. Esta prueba es fundamental. Hay que comprobar la relación entre señal CMP Bank 2. Señal CKP. Si existe un desplazamiento, puede existir un problema de distribución. Reluctor. VVT. Cadena. Paso 9. Revisar VVT. Si el vehículo utiliza distribución variable. Comprobar. Solenoide. Actuador. Presión de aceite. Posición solicitada. Posición real. Paso 10. Verificar distribución mecánica. Si el circuito eléctrico está correcto. Hay que comprobar. Cadena. Tensor. Guías. Engranajes. Marcas de sincronización. ¿Por qué? Un sensor nuevo no puede corregir una distribución mecánica fuera de tiempo. Error muy común. Aparece P0345. Y alguien dice: cambia el sensor CMP del Bank 2. Se cambia. Se borra el código. El vehículo funciona. Pero después, P0345 vuelve. ¿Por qué? Porque el problema podía estar en cableado, conector, alimentación, tierra, VVT, reluctor, cadena de distribución. Incluso puede haberse reemplazado el sensor equivocado. Y esto ocurre cuando no se identifica correctamente. Bank 1. Bank 2. Sensor A. Sensor B. ¿Se puede seguir manejando? Depende de los síntomas. Si solamente está encendido el check engine y el motor funciona normalmente, puede ser posible conducir temporalmente. Pero si aparecen apagados, pérdida importante de potencia, dificultad para arrancar, tirones fuertes, fallos de combustión, el vehículo debe diagnosticarse cuanto antes. Y si existen indicios de un problema de distribución, no conviene seguir utilizando el vehículo hasta determinar la causa. ¿Cuánto puede costar? Depende completamente de qué esté provocando el código. Puede ser una reparación relativamente sencilla si encontramos conector, cable, terminal. Puede ser necesario reemplazar sensor CMP. Pero si encontramos VVT, actuador, cadena, tensor, guías, el costo puede aumentar considerablemente. Por eso, primero diagnóstico, después reparación. Quédate con esto. P0345 significa que la EQ detectó un mal funcionamiento en el circuito del sensor de posición del árbol de levas A del Bank 2. No significa automáticamente que el sensor esté dañado. Hay que comprobar el sensor. Hay que comprobar alimentación y tierra. Hay que revisar el cableado. Hay que verificar el conector. Y cuando sea necesario, hay que comparar las señales CKP y CMP. Además, si el motor utiliza VVT, también debemos comprobar aceite, solenoides, actuadores, presión de aceite. Porque el sensor solamente está proporcionando información.
Si la información es incorrecta, hay que descubrir por qué. Porque en carros en las vías, no cambiamos piezas solamente porque apareció un código. Identificamos exactamente qué sensor está involucrado. Comprobamos el circuito. Analizamos la señal. Y finalmente verificamos la sincronización. Porque un pequeño P0345 puede parecer un simple problema eléctrico. Pero detrás de ese código puede existir desde un conector oxidado hasta un problema de sincronización capaz de afectar todo el funcionamiento del motor. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.